Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar las magnitudes que nos permite medir el multímetro. Un multímetro es un dispositivo capaz de medir diferencias de tensión o potencial, así como la intensidad, la resistencia o la continuidad. Podemos definir continuidad eléctrica como la conexión física entre dos puntos conductores que permite el paso de corriente. Es decir, en caso de existir continuidad entre dos puntos, no existe una interrupción del flujo eléctrico. La tensión eléctrica es el movimiento de una carga producido dentro de un campo eléctrico y se mide en voltios. Para medir tensiones, basta con conectar los cables al multímetro y los otros terminales entre los puntos donde se quiera medir el potencial o diferencia de voltaje. Definimos resistencia como la dificultad que presente un material para el paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios, aunque se representa con la letra griega omega. El proceso es parecido al de medición de tensiones. Se debe colocar la escala del multímetro en donde encontremos el símbolo omega y buscamos el valor de la resistencia que más nos convenza. Por último, colocamos los terminales entre los puntos donde se quiera medir la resistencia. La intensidad es la cantidad de carga eléctrica que va a circular entre dos materiales en un segundo. Esta magnitud se mide en amperios. Medición de intensidad. Para medir intensidades, se debe abrir el circuito para colocar el borne o terminal del cable rojo en la parte donde se abrió el circuito y que la corriente circule por el tester. Previamente, el tester debe estar configurado para medir intensidades. El multímetro consta de las siguientes partes que veremos a continuación en la pantalla. Si medimos el voltaje en corriente monofásica, tendremos los siguientes resultados. Entre fase y neutro o fase y tierra nos debe dar 220 o 230. Sin embargo, entre neutro y tierra nos debe dar 0 voltios. En cambio, si medimos el voltaje en corriente trifásica tendremos los siguientes resultados. Entre fase y neutro o fase y tierra nos debe dar 220 o 230. Entre neutro y tierra nos debe dar 0 voltios. Y entre fase y fase nos debe dar 380 o 400 voltios. Para comprobar lo dicho anteriormente, vamos a medir la tensión en un cargador de ordenador y debemos obtener los resultados de 20 voltios en corriente continua y de 100 a 240 en corriente alterna. Y como podemos comprobar, existe continuidad entre los dos puntos del cable.